Todo el pueblo de Pluma Hidalgo estaba seguro Emilio y Luna Torres terminarían en un orfanato. 2 niños de 9 y 5 años, sin padres, sin dinero. Su única herencia era la burla del pueblo, un cafetal tan muerto que hasta los pájaros evitaban sus ramas. Su tío Armando apareció con sonrisa falsa, ofreciendo ayudarlos a vender por casi nada. Nadie imaginó que esos niños dirían no. Nadie creyó que pudieran hacer algo con tierra que había derrotado a docenas antes. Pero escondido en las raíces de 3 árboles antiguos, había un secreto que su madrastra plantó años atrás. Un secreto que valdría millones. Esta es la historia de cómo 2 huérfanos se enfrentaron a un pueblo, a un tío corrupto y a la muerte, para demostrar que las riquezas se ganan con manos sucias y corazón limpio. La triste verdad es que el 97% de las personas que ven este video no se suscriben, no porque no les guste, sino porque les da pereza invertir 2 segundos. Si no quieres formar parte de ese 97%, demuéstralo ahora mismo con un like y una suscripción, y escribe en los comentarios la ciudad en la que vives. El 3% restante siempre es el que llega más lejos, y yo apuesto a que tú eres parte de ese grupo. La tarde cayó sobre Pluma Hidalgo como un manto gris tan pesada como el silencio que llenaba la pequeña iglesia de San Miguel. Emilio apretaba la mano de Luna con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos, pero la niña no protestaba. Apenas parpadeaba. Desde que cerraron el ataúd de su madrastra 3 días atrás, Luna no había derramado una sola lágrima, y eso asustaba a Emilio más que cualquier otra cosa. Tenía 9 años, pero esa mañana se sentía como si llevara el peso de 90. A su alrededor los murmullos de los vecinos zumbaban como moscas, voces que fingían pena, pero cargaban curiosidad. Pobrecito, se escuchó decir a alguien. ¿Quién va a cuidarlos ahora? Emilio tragó saliva. No quería la lástima de nadie. Solo quería que su madrastra volviera. La lectura del testamento fue peor que el funeral. En la oficina estrecha del abogado, donde el olor a papel viejo se mezclaba con el aroma falso de ambientador barato, las palabras cayeron como piedras. A mis queridos Emilio y Luna Torres, leyó el abogado con voz monótona, les heredo la finca Esperanza dormida con todas sus tierras, árboles y posibilidades. Un silencio incómodo llenó la habitación, seguido de risas apenas contenidas. Emilio sintió que sus mejillas ardían. Conocía ese lugar, el cafetal seco al borde del pueblo que llevaba abandonado desde antes de que muriera su papá. Tierra agrietada, árboles muertos. Su madrastra había intentado trabajarlo años atrás y fracasó, o al menos eso decía todo el mundo. Posibilidades de morirse de hambre, murmuró alguien al fondo. Más risas. Tío Armando se acercó cuando salieron de la oficina, su sonrisa demasiado amplia para ser sincera. Niños, niños, dijo con voz melosa, agachándose hasta su altura. Su aliento olía a cigarrillos baratos. Sé que están tristes, pero hay que ser prácticos. Ese cafetal no vale nada. Nadie puede trabajar esa tierra muerta. Déjenme venderlo por ustedes, les puedo conseguir 20,000 pesos. Es más de lo que van a sacar en toda su vida de ese lugar. Luna se escondió detrás de Emilio. El niño sintió algo retorcerse en su estómago, una voz pequeña que decía, no confíes. Pero ¿cómo podía un niño decirle no a un adulto? Yo necesito pensarlo, murmuró. Los ojos de su tío se entrecerraron por un segundo antes de que la sonrisa regresara. Por supuesto, pero no tarden mucho. La tierra no va a mejorar con el tiempo. Se alejó dejando una estela de humo de tabaco. Esa noche en la casa que ya no se sentía como hogar, Emilio abrió la pequeña caja de cartón que contenía las pertenencias de su madrastra. Había fotos que dolían demasiado para mirarlas. Un frasco con granos de café que olían distintos dulces casi florales. Y un cuaderno gastado con manchas de tierra y café en la cubierta de cuero desgastado. Luna, acurrucada en el colchón que compartían, tocó los granos de café con curiosidad. «Huelen diferente», Emi susurró. Su voz sonaba oxidada por el desuso. «Bonito». Emilio apenas la escuchó. Había abierto la primera página del cuaderno, y las palabras escritas con la letra familiar de su madrastra le quitaron el aliento para mis hijos cuando estén listos para ver. Y debajo una sola línea.
que no tenía ningún sentido. El tesoro está donde la muerte parece completa. El niño miró hacia la ventana, donde las luces del pueblo parpadeaban en la distancia. Algo dentro de él, algo pequeño pero terco, se negaba a creer que su madrastra les hubiera dejado basura. Ella siempre tenía razones para todo. Siempre. Luz susurró a su hermana dormida. Creo que tenemos que ir a ver ese cafetal. Afuera la noche ocultaba secretos. Y en algún lugar entre la tierra seca y las estrellas, una mujer que ya no estaba sonreía. Sus hijos estaban comenzando a entender. El primer paso siempre es el más difícil, pero también el más importante. La lluvia golpeaba el techo de lámina como dedos impacientes, mientras Emilio, envuelto en una cobija raída, sostenía el diario bajo la luz temblorosa de una linterna. Luna dormía a su lado, su respiración suave, el único sonido reconfortante en la casa demasiado vacía. Eran las 2 de la mañana, pero el niño no podía dormir. Las palabras de la primera página lo habían perseguido durante 2 días. El tesoro está donde la muerte parece completa. Pasó las páginas con cuidado, como si fueran pétalos que pudieran deshacerse. Las primeras entradas eran simples anotaciones sobre el clima, recordatorios de regar ciertas plantas, quejas sobre dolores de espalda. Pero entonces encontró algo diferente: diagramas. Dibujos detallados de sistemas de raíces, ciclos de crecimiento de cafetos, notas sobre composición del suelo, escritas con una precisión que lo dejó boquiabierto. Altitud 1. 680 metros óptima para arábica de altura, leyó en voz baja. Suelo volcánico. pH 5.8. Drenaje excelente, zona norte. Palabras que apenas entendía pero que sonaban importantes, científicas. Su madrastra nunca le había dicho que supiera tanto. Siempre había sido callada sobre el cafetal, casi avergonzada, cuando la gente del pueblo se burlaba de sus intentos. Entre las páginas manchadas de café cayó un papel doblado. Emilio lo abrió con manos temblorosas. Era un mapa dibujado a mano del cafetal, con símbolos extraños marcados en diferentes zonas. 3 árboles en el sector norte tenían círculos rojos y una nota al margen: protejan. Estos, la clave está en sus raíces. El corazón del niño latía más rápido. Siguió leyendo las palabras, volviéndose más técnicas, casi como un libro de texto. Injerto completado en zona A. Variedad especial resistente a la roya. Origen: semillas de la finca de mi abuela en Etiopía. Etiopía. Su madrastra tenía familia en África. Entonces llegó a una entrada que le robó el aliento. La fecha: una semana antes de su muerte. Ya sé que no me queda mucho tiempo. El doctor confirmó lo que ya sentía en mis huesos. Pero no estoy triste. Estos años, experimentando en el cafetal, me dieron propósito después de perder a mi esposo. Mis hijastros no entienden ahora por qué les dejo esto. Emilio me mira con esos ojos que intentan ser valientes. Y Luna se aferra a él como si fuera su único mundo. No saben que les estoy dejando más que tierra. Las lágrimas comenzaron a caer sobre las páginas antes de que Emilio pudiera detenerlas. Ella sabía que iba a morir y no les dijo nada. Les dejo un futuro que tendrán que construir con sus propias manos. Continuaba la letra temblorosa. Solo así lo valorarán. El cafetal no está muerto, está esperando. Como yo esperé años a que me aceptaran como madre. Armando vendrá por la tierra. No lo dejen ganar. Confíen en la tierra. Confíen en ustedes mismos. Son más fuertes de lo que creen. Emilio sollozó tapándose la boca para no despertar a Luna, pero ella ya estaba despierta, frotándose los ojos. Emi, ¿por qué lloras? Él le mostró el diario con manos temblorosas. Lu, ella sabía lo que estaba pasando y nos preparó. El cafetal no es basura, es trabajo, es una forma de quedarnos juntos. Luna se acurrucó contra él mirando las páginas llenas de diagramas y amor. Tío Armando nos va a separar. No si trabajamos la tierra, dijo Emilio, su voz fortaleciéndose con cada palabra. Ella lo dice aquí. El cafetal los mantendrá juntos si lo mantienen vivo. ¿Me prometes que vamos a intentarlo los dos juntos? ¿Me prometes tú que no me vas a dejar?, susurró Luna. Nunca. Lo juro por ella, por papá, por todos. Juntos.
Se durmieron abrazados, el diario entre ellos como un puente hacia una mujer que los había amado más de lo que nunca supieron. A la mañana siguiente, tío Armando apareció en la puerta con papeles legales y esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vine a ayudarles con la venta. Ya encontré un comprador. Firmen aquí, niños. Por primera vez en su vida, Emilio cerró una puerta en la cara de un adulto. Fue el primer no de muchos que vendrían, y en sus manos apretaba un diario que valía más que todo el oro del mundo. El sol de la mañana caía como plomo sobre la finca Esperanza dormida, y Emilio comenzó a entender por qué le llamaban así. No había esperanza aquí, solo muerte. Árboles retorcidos se alzaban como esqueletos contra el cielo implacable, sus ramas desnudas, arañando el aire. La tierra bajo sus pies se agrietaba en patrones que parecían cicatrices, y el viento que soplaba entre los troncos muertos sonaba como un gemido. Luna caminaba detrás de él, recogiendo piedras pequeñas y guardándolas en sus bolsillos sin decir por qué. Emilio sostenía el mapa del diario, con manos sudorosas tratando de orientarse. Según los dibujos de su madrastra, los 3 árboles marcados deberían estar al norte, cerca de donde la montaña formaba una curva protectora. Pero todo se veía igual aquí, seco, muerto, imposible. ¿De verdad podemos hacer esto, Luna?, preguntó con voz pequeña. Antes de que pudiera responder, una voz áspera pero amable lo sobresaltó. Hace mucho calor para estar explorando sin agua. Emilio giró bruscamente, poniéndose instintivamente frente a Luna. Un hombre mayor caminaba hacia ellos desde la propiedad vecina, un sombrero de paja desgastado protegiéndolo del sol. Llevaba una jarra de barro en una mano y movía la otra en señal de paz. «No vengo a molestar», dijo el anciano deteniéndose a una distancia respetuosa. «Soy Tomás Castillo. Mi parcela está allá», señaló hacia el oeste. «Los he visto aquí los últimos días». Emilio no relajó su postura defensiva. Adultos significaban peligro ahora. Significaban intentos de controlar, de quitarles lo poco que tenían. «No necesitamos ayuda», dijo con más valentía de la que sentía. Don Tomás sonrió, y había algo genuino en esa sonrisa que hizo que Emilio dudara. No ofrecía ayuda, ofrecía agua. Hay diferencia. Dejó la jarra en el suelo entre ellos. «Pero ya que mencionas ayuda, ese cuaderno que llevas, lo reconozco. Tu madrastra me lo mostró una vez». El corazón de Emilio se aceleró. «Usted la conocía. Era mi amiga por 20 años». Don Tomás miró hacia los árboles muertos con algo parecido al cariño. «Una de las mujeres más inteligentes que he conocido. Y sé lo que tu tío Armando les está haciendo». «¿Cómo?». «Porque vino a verme hace 3 días». La voz del anciano se endureció. «Me ofreció 1000 pesos para que les dijera que esta tierra no sirve para nada. Le dije que se fuera de mi propiedad». Luna salió de detrás de Emilio mirando a don Tomás con curiosidad nueva. El anciano se arrodilló lentamente con la rigidez de quien ha trabajado la tierra toda su vida. «Tu madrastra me pidió un favor antes de morir», dijo suavemente. «Que los observara desde lejos y que solo interviniera si de verdad me necesitaban. Ella quería que ustedes encontraran su propio camino. Pero verte cerrar la puerta en la cara de Armando», se rió entre dientes. «Eso me dijo que ya están listos para aprender». Emilio sintió algo aflojarse en su pecho. Por primera vez en una semana, alguien no los trataba como niños estúpidos o cargas. «¿Qué puede enseñarnos, don Tomás?», extendió la mano hacia el suelo agrietado. «Primero a escuchar. La tierra habla, mijo. Solo hay que prestar atención». Cavó un puñado de tierra con sus dedos nudosos. «Miren esto». «¿Qué ven tierra seca?», dijo Emilio. «Muerta». «Luna, ¿tú qué ves?». La niña se acercó tocando la tierra con cuidado. «No está muerta», susurró. «Solo cansada, como cuando estamos muy tristes». Don Tomás asintió, y sus ojos brillaron. «Exactamente. ¿Y qué hace uno cuando está cansado?». «Descansar», dijo Luna. «Y tomar agua. Sabía que eras lista». Don Tomás cavó más profundo, y Emilio vio que la tierra más abajo era diferente, más oscura, casi húmeda. «Hay un manto acuífero aquí abajo. Tu madrastra lo sabía, por eso marcó estos árboles. Sus raíces llegan hasta el agua, aunque no lo parezca arriba».
No están muertos, están dormidos, esperando. Emilio se arrodilló junto a él, su respiración acelerándose. Entonces pueden revivir. Con trabajo, paciencia y conocimiento, sí. Esta tierra tiene algo especial, muchachos. Ven esa montaña allá. Protege del viento del norte. La altura es perfecta para café de calidad. Tu madrastra no fracasó aquí. Estaba experimentando, preparando, para ustedes. Por primera vez desde el funeral, Emilio sintió algo parecido a la esperanza florecer en su pecho, como esos brotes que Luna había descrito, frágil pero vivo. 4 años pueden parecer eternos cuando tienes 9 años, pero cuando tienes 13 y tus manos están callosas del trabajo, 4 años se sienten como un suspiro largo y doloroso, que finalmente termina en algo parecido al orgullo. Emilio ya no era el niño asustado del funeral. A los 13, sus hombros se habían ensanchado de cargar agua a su piel, oscurecida por miles de horas bajo el sol de Oaxaca. Hablaba de acidez del suelo y drenaje, con la confianza de quien ha fracasado 100 veces y aprendido de cada error. Luna, ahora de 9, ya no era la niña silenciosa que se escondía detrás de él. Sus dedos podían identificar la salud de una planta con solo tocarla, y sus observaciones sobre cambios mínimos en el clima a menudo resultaban más acertadas que los pronósticos de la radio. Habían convertido secciones del cafetal en parcelas de vegetales que vendían en el mercado. El dinero no era mucho, pero era suficiente. Suficiente para herramientas, suficiente para quedarse juntos. Don Tomás venía cada tarde después de su propio trabajo, enseñándoles con paciencia infinita lo que había aprendido en 6 décadas de agricultura. Pero los 3 árboles marcados en el mapa, esos, Emilio los había evitado. Se veían más muertos que cualquier otra cosa en la finca, antiguos y retorcidos como garras de gigantes. Hasta hoy. Es tiempo, dijo don Tomás, esa tarde dorada de octubre, trayendo una pala. Si tu madrastra los marcó, había una razón. Los 3 árboles se alzaban en la zona norte, donde la montaña formaba un abrazo protector. Emilio había aprendido ya sobre microclimas, cómo esta elevación específica, estos unos 680 metros sobre el nivel del mar, creaban condiciones perfectas para arábica de altura. Como la neblina matutina que bajaba de la montaña proporcionaba humedad constante. Como el suelo volcánico retenía nutrientes que en otras partes se lavaban con la lluvia. Este lugar es un tesoro, había dicho don Tomás meses atrás. Pocos sitios en México tienen esta combinación. Ahora, arrodillado junto a las raíces del primer árbol, Emilio comenzó a cavar con cuidado. La tierra aquí era diferente, más suelta, como si alguien la hubiera trabajado recientemente. Pero no había nadie más que ellos 3. Luna gritó de repente, su voz aguda con emoción. «Mira, hay verde aquí abajo». Emilio se arrastró hacia donde ella señalaba, y allí, protegidos por las raíces antiguas del árbol muerto, crecían brotes pequeños y brillantes. Plántulas de café, sus hojas del color de la esperanza nueva. «No puede ser», susurró cavando con más urgencia. Más brotes. Docenas de ellos, como si la tierra hubiera estado guardando un secreto durante años. Don Tomás se acercó, bajó hasta sus rodillas con un gruñido y sacó unas gafas para leer del bolsillo. Examinó los brotes con manos temblorosas, frotando una hoja entre sus dedos, oliéndola. «Dios mío», dijo con voz quebrada. «Emilio, Luna. ¿Entienden qué es esto?» «Café», aventuró Luna. «No cualquier café». El anciano tenía lágrimas en los ojos. «Estos son cafés geisha etíopes. La variedad más cara del mundo. Tu madrastra debió guardar estas semillas por años, décadas tal vez. Con este microclima, estos árboles van a producir café que se vende a $50 la libra. El café comercial se vende a $2. El mundo se detuvo. Emilio miró los brotes frágiles que habían estado esperando en la oscuridad, esperando agua, esperando cuidado, esperando a alguien que creyera. 4 años. 4 años de trabajo agotador, de dudas, de dolores de espalda y manos sangrantes. Y todo este tiempo la respuesta había estado aquí durmiendo. «Miren», Luna susurró corriendo hacia el segundo árbol. «Hay más allá». Tenía razón. Los 3 árboles guardaban el mismo secreto. Diferentes variedades.
Emilio reconoció los nombres del diario Bourbon Típica y el Geisha. Su madrastra no solo había plantado café, había creado un portafolio de tesoros, cada uno adaptado a diferentes secciones del microclima. Emilio se dejó caer sentado en la tierra y por primera vez en 4 años lloró sin avergonzarse. No eran lágrimas de tristeza, eran de comprensión. Ella lo había sabido todo, había planeado cada detalle. Les había dejado oro verde, pero solo si lo ganaban. Ella confió en nosotros, dijo entre sollozos, cuando nadie más lo hacía. Don Tomás puso una mano pesada en su hombro, y tenía razón. Esa noche, Emilio y Luna durmieron abrazados, el diario entre ellos, soñando con árboles cargados de rubíes rojos. Pero en el pueblo Armando Salazar bajaba sus binoculares. Había visto sus caras esa tarde, había visto la emoción, y lo que Armando Salazar quería siempre encontraba la forma de tomarlo. Los brotes habían crecido con una terquedad que llenaba a Emilio de orgullo feroz. 6 meses después del descubrimiento, las plántulas ya alcanzaban la altura de su rodilla, sus hojas verde oscuro, brillando con salud bajo el sistema de riego que habían instalado con tanto esfuerzo. Cada mañana, Emilio y Luna inspeccionaban cada planta como si fueran recién nacidos, y en cierto modo lo eran. Era una mañana de abril cuando tío Armando apareció en el cafetal su camioneta, levantando polvo en el camino. Emilio sintió que su estómago se apretaba. Habían pasado meses sin verlo, y había empezado a creer que tal vez se había rendido. Sobrinos, llamó Armando con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Llevaba ropa nueva demasiado limpia para alguien que supuestamente venía a trabajar la tierra. He estado pensando, ustedes han hecho un trabajo impresionante aquí. ¿Qué tal si nos asociamos? Yo pongo capital, ustedes ponen el trabajo. 50-50. Emilio, ahora con 14 años y la espalda más recta que 6 meses atrás, lo miró directamente. No necesitamos socios. La sonrisa de Armando tembló. Muchachito, no seas tonto. Cuando esas plantas crezcan, van a necesitar procesamiento, marketing, distribución. Eso cuesta dinero que no tienen. Encontraremos la manera. Ah, sí. La voz de su tío se endureció. 2 niños contra el mundo. Qué valiente. Y qué estúpido. Luna dio un paso adelante, su voz pequeña pero firme. Nuestra madrastra nos dejó esto a nosotros, no a usted. Armando las miró con algo oscuro cruzando su rostro. Luego se rió una risa sin humor. Ya veremos, dijo, subiendo a su camioneta. Ya veremos cuánto duran. Esa noche Emilio despertó con un presentimiento que no podía explicar. Algo estaba mal. Se levantó sin despertar a Luna y caminó hacia el cafetal bajo la luna menguante. Los sonidos nocturnos, grillos, búhos, el susurro del viento parecían demasiado fuertes, y entonces lo vio. Agua. Corriendo por el camino en lugar de alimentar las plantas. Corrió hacia el sistema de riego que habían tardado semanas en instalar. Las mangueras habían sido cortadas, no rasgadas por animales, sino cortadas limpiamente con un cuchillo. El agua que debía nutrir sus plantas preciosas se desperdiciaba en charcos inútiles. No, jadeó tratando de cerrar la válvula principal con manos temblorosas. Las plantas ya se veían estresadas, sus hojas, comenzando a marchitarse bajo el calor que había hecho durante el día. Emilio Luna apareció detrás de él, su voz asustada. ¿Qué pasó? Alguien nos saboteó, dijo, y la rabia en su voz lo sorprendió a él mismo. Trabajaron toda la noche reparando lo que podían, pero el daño estaba hecho. Varias plántulas no sobrevivirían. Cuando don Tomás llegó al amanecer y vio lo que había pasado, su rostro envejeció 10 años. Armando dijo simplemente, ¿cómo lo sabe? El anciano señaló el suelo cerca del sistema de riego. Luna se acercó y encontró lo que él había visto, huellas de botas y al lado 3 colillas de cigarrillos, la marca que su tío siempre fumaba. Le hizo lo mismo a tu madrastra hace años, reveló don Tomás con voz cansada. Ella nunca lo denunció. Tenía miedo de que si peleaba él encontraría formas de quitarles más cosas. Pero ustedes, miró a Emilio con algo parecido al orgullo. Ustedes no tienen que ser como ella, pueden pelear. Esa tarde, Emilio compró su primer candado con el dinero que habían ahorrado de las verduras.
Don Tomás les enseñó a documentar todo con la cámara desechable que compró en el pueblo, fotos de las mangueras cortadas de las huellas de las colillas. «Si va a hacer guerra», dijo el anciano, «necesitan evidencia». Emilio instaló el candado en la válvula principal, sus manos todavía temblando de rabia y miedo. Luna recogió las colillas con cuidado, guardándolas en una bolsa. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Se turnaron para vigilar desde la ventana, observando las sombras moverse entre los árboles. Emilio entendió entonces algo que cambiaría todo. La bondad no era suficiente. La herencia de su madrastra no era solo tierra y semillas, era también la voluntad de defenderla. Y él aprendería a pelear. 3 años pueden enseñarte humildad como nada más. 3 años de plagas, sequías y Armando apareciendo con amenazas hasta que finalmente fingió rendirse. 3 años de crecimiento tan lento que algunos días Emilio se preguntaba si habían imaginado el tesoro enterrado. Pero a los 17 años, parado bajo árboles de 3 metros, con ramas doblándose bajo cerezas rojas como rubíes, Emilio supo que cada día de dolor había valido la pena. «Es hora», dijo don Tomás, su voz temblando. El anciano había envejecido espalda, más encorvada, manos temblorosas, pero sus ojos brillaban con intensidad juvenil. Luna, ahora una adolescente delgada de 13 años, tocó una cereza con reverencia. «Están perfectas, Emi», justo como decía el diario. Cosecharon con ceremonia llenando canastas. El procesamiento fue exacto, despulpado, fermentado, lavado, secado en camas elevadas construidas siguiendo videos de YouTube. Cada paso era una oración. 2 semanas después, don Ricardo Mendoza llegó en su jeep. El comprador serio de Oaxaca City había visto miles de fincas y probado decenas de miles de tazas. Su reputación era legendaria y aterradora. Podía arruinar o hacer una finca con una palabra. Emilio tostó una muestra pequeña, sus manos sudando mientras molía. El aroma era diferente a cualquier cosa que hubiera olido, floral, casi jazmín, con notas de fruta indescriptibles. Don Ricardo preparó la catación con rituales precisos. Olió los granos secos, olió los molidos, vertió agua a exactamente 93 grados. Esperó 4 minutos, rompió la costra con una cuchara, inhaló profundo, y sus cejas se alzaron. Probó, 1 vez, 2, 3. El silencio era insoportable. «¿De dónde sacaron estas plantas?», preguntó finalmente. «Mi madrastra las plantó», dijo Emilio, voz apenas estable. «Antes de morir, son geisha etíopes, no solo geisha». Don Ricardo probó de nuevo. «Este perfil es excepcional. Bergamota, durazno blanco, miel de azahar». La acidez brillante pero balanceada sacudió su cabeza. «Muchachos, esto puede competir internacionalmente, pero van a necesitar certificación marca marketing. Tienen capital». El estómago de Emilio se hundió. «¿Cuánto para hacerlo bien?» 50,000 pesos mínimo. Una fortuna. 3 años de trabajo y todavía no alcanzaba. «Yo puedo describirlo mejor», dijo Luna de repente. Don Ricardo sonrió condescendientemente. «Bueno, niña, inténtalo». Luna cerró los ojos. Olió la taza, probó un sorbo. Cuando habló, su voz era distante, soñadora. «Huele a mañanas después de la lluvia, cuando el sol toca las flores del cafetal. Sabe a luz mezclada con fruta. Dulce pero no empalagoso. Tiene cosquilleo como burbujas de champán pero suave. Al final deja un recuerdo de chocolate amargo con algo floral que hace que quieras otro sorbo». Abrió los ojos, como esperanza líquida, silencio absoluto. Don Ricardo miraba a Luna como si hubiera crecido alas. «¿Cuántos años tienes?». 13. «Dios mío». El hombre se rió incrédulo. «Niña, tienes un paladar que catadores profesionales matarían por tener. Con ese café y esa habilidad para comunicarlo, ustedes tienen oro. El problema sigue siendo capital. Yo invierto». Todos voltearon. Don Tomás estaba en la puerta con un sobre en sus manos temblorosas. «Tengo ahorros, suficiente para empezar. 20% de la operación. Ustedes mantienen 80. Socios». Sus ojos brillaban con lágrimas. Ella habría querido que los ayudara a volar. Emilio no pudo hablar.
Solo abrazó al anciano, mientras Luna lloraba en silencio. Don Ricardo sonrió. Entonces tenemos negocio. Primera compra toda esta cosecha. 10,000 pesos. Esa noche, con el primer cheque en manos, Emilio hizo dos cosas. Compró equipo mejor y registró la marca. Café Luna y Sol, dijo mirando a su hermana. Por las dos luces que nos guiaron. No sabía que ese nombre pronto estaría en boca de todo el mundo del café, pero esa noche, bajo estrellas que brillaban como las esperanzas de su madrastra, Emilio Torres sintió que finalmente estaban volando, y ella desde donde estuviera sonreía. El mundo cambió cuando aprendieron a contar su historia. Don Ricardo les había dicho que el café excepcional no bastaba. Necesitaban que la gente supiera de dónde venía. Así que Emilio, con una laptop de segunda mano, aprendió sobre redes sociales en las noches. Instagram, Facebook, un sitio web simple con plantillas gratuitas. Café Luna y Sol escribió en la primera publicación con foto de Luna, sosteniendo cerezas contra el cielo. Nacido de tierra que todos dijeron estaba muerta. Cultivado por dos hermanos que se negaron a rendirse. Las primeras semanas nadie notó. 10 seguidores, 20, 50, pero eran constantes publicando cada paso del proceso, cada amanecer, cada taza, que Luna describía como poesía. Fue don Ricardo quien sugirió la competencia, el Oaxaca Coffee Festival, regional pero respetado. Si ganan algo les abre puertas. Luna creó el blend, especialmente 60%, geisha 30%, bourbon 10%. Típica buscando balance entre brillantez floral y dulzura cremosa. Lo llamó Amanecer Etíope. El día de la competencia, Luna temblaba tanto que Emilio tuvo que sostener su mano. Había cientos de fincas, algunas con décadas de historia y presupuestos que eclipsaban todo lo que ellos habían invertido. No tenemos que ganar, le susurró Emilio. Pero Luna sonrió, esa sonrisa pequeña que significaba que sabía algo que él no. Ya ganamos, Emi. Hace años, cuando decidimos quedarnos. Tercer lugar, medalla de bronce. Amanecer Etíope quedó detrás de 2 fincas legendarias, pero adelante de otras 200. La jueza principal, una importadora japonesa, buscó a Luna después. Tú creaste este blend. Tienes 14 años. Sacudió su cabeza incrédula. Cuando tengas 20 vas a revolucionar esta industria. Recuerda mi nombre, Akiko Tanaka. El cambio real vino 2 semanas después. Una bloguera de café de Ciudad de México con 100,000 seguidores publicó la historia más increíble del festival. Hermanos huérfanos de 18 y 14 años convierten cafetal abandonado en finca premiada. Su madrastra les dejó tierra muerta, que resultó contener café geisha etíope, valorado en millones. Esto no es café, es legado líquido. @Café Luna y Sol. El teléfono de Emilio no paró en 3 días. Pedidos, entrevistas, ofertas de distribución. De la noche a la mañana pasaron de 50 seguidores a 5,000. Luego, 10,000. En Ciudad de México, Gabriela Reyes miraba su teléfono, el corazón latiéndole doloroso. La foto mostraba 2 jóvenes frente a árboles cargados, la misma finca que su mamá había amado, el cafetal que ella había despreciado. Mamá me dejó cartas, también susurró. Luego, con manos temblorosas, marcó el número guardado durante años, pero nunca usado. Hola, era la voz de Emilio, más profunda de como la recordaba. Emilio, soy Gabriela, tu hermana. Silencio. Luego, cauteloso. Gabriela, vi la publicación. Vi lo que lograron. Yo. Su voz se quebró. Necesito hablar contigo. Sobre mamá. Sobre las cartas que me dejó. Antes de que Emilio pudiera responder, Luna gritó desde la ventana. Mi tío Armando está en la puerta y trae un abogado. El estómago de Emilio se convirtió en hielo. Gabriela, tengo que... Sé lo que va a hacer, dijo ella rápidamente. Por eso llamé. Armando me contactó hace un mes tratando de que me uniera contra ustedes. Le dije que no. Emilio, él va a pelear sucio. Pero yo tengo pruebas de lo que intentó. Yo puedo ayudar. La puerta sonó con golpes fuertes. Don Tomás salió de su casa vecina caminando hacia ellos con espalda recta. Vengan cuando puedan, dijo Emilio,
voz más firme de lo que sentía. «Creo que vamos a necesitar toda la ayuda posible». Colgó justo cuando tío Armando entraba al terreno sin permiso, sonrisa depredadora en su rostro y un folder grueso en sus manos. «Sobrinos», dijo con falsa dulzura, «tenemos que hablar sobre quién realmente es dueño de esta tierra». La guerra que Emilio había esperado durante 9 años finalmente había llegado, y esta vez no pensaba perder. Esa tarde, cuando tío Armando y su abogado aparecieron amenazando con papeles legales, Emilio le cerró la puerta por segunda vez en su vida. «Hablen con nuestro abogado si tienen algo que decir», les dijo con una calma que no sentía. Las semanas siguientes fueron una mezcla extraña de éxito aplastante y amenaza creciente. El pedido de Tokio llegó un martes que se volvió extraordinario: 3.000 libras de geisha para cafeterías de lujo. $250.000. Emilio tuvo que sentarse manos temblando sobre el teléfono. «Lu, creo que lo logramos de verdad». En 3 semanas, Café Luna y Sol alcanzó valuación de $500,000. Consultores hablaban de expansión. Inversionistas querían reuniones. El nombre de Luna aparecía en artículos sobre jóvenes innovadores. Fue exactamente entonces cuando tío Armando atacó. La citación llegó un viernes. Disputa de propiedad. Comparecencia obligatoria. Emilio leyó con manos helándose. Su tío reclamaba un testamento anterior firmado 6 meses antes de la muerte de su madrastra, dejándole el cafetal por servicios prestados y apoyo económico brindado. «Esto no puede ser real», susurró Luna. Pero se veía real. Papel legal. Sellos oficiales. Firma de su madrastra temblorosa pero reconocible. Testigos con nombres, direcciones, firmas notariadas. El abogado fue brutal. «Es tu palabra contra documentos legítimos. Sin prueba de falsificación, esto se complica. Mucho». «¿Podemos perder?», preguntó Emilio. Sí. Esa noche Emilio no durmió. 9 años de trabajo pendiendo de un hilo porque un hombre codicioso había aprendido a falsificar bien. Don Tomás llegó al amanecer. «Mijo, tu madrastra me conocía bien». Sacó un sobre amarillento. «Me dio esto hace años. Copia notariada del testamento real, con fecha, sellos, firma. Me hizo jurar que solo lo mostraría si Armando intentaba robarles. Ella no quería que crecieran con miedo». Emilio tomó el sobre con manos temblorosas. El documento estaba fechado una semana antes de su muerte, más reciente que el testamento de Armando, y tenía carta del notario certificando que había sido el único testamento firmado ese año. «Hay más», continuó don Tomás. «Los documentos de Armando. La tinta puede ser fechada. Si fue firmado hace años, tendrá cierta edad química. Si es reciente, se demuestra la falsificación». El análisis forense tomó una semana, la peor de la vida de Emilio. Pero los resultados fueron concluyentes. La tinta databa de menos de 2 meses. Falsificación criminal. La mañana de la audiencia, Gabriela apareció en la puerta. Elegante, de 30 años, con los ojos de su madre. «Perdón por tardar. Tuve que organizar evidencia». En el juzgado, Gaby presentó emails. Conversaciones donde Armando pedía que testificara contra sus hermanos prometiendo dinero, sus rechazos, sospechas de que planeaba algo ilegal. «Mi mamá escribió sobre Emilio y Luna en sus cartas», dijo Gaby firmemente. «Los amaba. Este cafetal era para ellos. Mi tío miente y tengo prueba». El abogado de Armando intentó desacreditar todo el documento de don Tomás, el análisis forense, el testimonio de Gaby. Pero el juez levantó la mano. «Suficiente. El análisis es concluyente. Estos documentos son falsificaciones recientes. Señor Salazar está bajo investigación criminal por falsificación y fraude. La propiedad queda confirmada con los hermanos Torres». Las piernas de Emilio se convirtieron en agua. Luna sollozaba. Don Tomás lloraba. Pero el juez continuó. «Audiencia final en 1 mes para formalizar cargos. Hasta entonces, señor Salazar no puede acercarse a la propiedad ni a los demandantes». El mazo cayó. Afuera, Emilio abrazó a Gaby por primera vez. «Gracias, hermana. Debí hacerlo hace años. Perdóname». Don Tomás los reunió a todos y sonrió. «Tu madrastra estaría tan orgullosa.
Pero Emilio sabía que faltaba algo. Esa noche abrió el diario por última vez. Había una página final sellada con cera roja que nunca había leído. Era hora de saber todo. El juzgado de Pluma Hidalgo nunca había visto tanta gente. Vecinos llenaban las bancas, algunos que habían ayudado a Emilio y Luna, otros que simplemente habían observado la transformación del cafetal muerto en algo milagroso. Don Ricardo vino desde Oaxaca City. Akiko Tanaka envió una carta que el abogado sostenía como evidencia de su éxito legítimo. Armando Salazar se sentó al frente con su abogado, su rostro una máscara de furia apenas contenida. 9 años de planes destruidos por niños que se negaron a rendirse. Don Tomás subió al estrado primero, sus manos temblando sobre la Biblia. Claudia Torres era mi amiga más querida. Comenzó su voz quebrándose. 6 meses antes de morir, me confió que Armando la había amenazado. Quería comprarle el cafetal barato, y cuando ella se negó, él juró que encontraría la manera de quitárselo. Me hizo guardar copia del testamento porque tenía miedo, no de morir, sino de que estos niños perdieran su herencia después de su muerte. Su testimonio tomó 20 minutos, cada amenaza, recordada cada conversación documentada en su memoria precisa. Cuando terminó, hasta el abogado de Armando parecía incómodo. Gaby subió después con un folder lleno de cartas. Mi mamá escribía sobre Emilio y Luna, constantemente, dijo su voz firme, a pesar de las lágrimas. Páginas y páginas sobre cómo los estaba preparando, cuánto los amaba. Yo estaba celosa, resentida. Cuando Armando me contactó ofreciéndome dinero para testificar contra ellos, casi acepté. Hizo una pausa, pero entonces leí esta carta. Leyó en voz alta: Gabriela, sé que esto te dolerá, pero Emilio y Luna no tienen a nadie más. Tú tienes educación, oportunidades, un futuro asegurado. Ellos solo tienen tierra que nadie más quiere. Si les doy esta oportunidad, tal vez construyan algo que los mantenga juntos. No es que te ame menos, es que ellos me necesitan más. El silencio en la sala era absoluto. Luego vinieron los vecinos. Doña Patricia, que había visto a Armando cortando las mangueras esa noche hace años. Don Miguel, que había comprado sus verduras cada semana y visto a 2 niños convertirse en jóvenes honorables. 3 personas más, cada una con historias de trabajo duro, integridad, transformación. El juez escuchó todo. Luego miró a Luna. Señorita Torres, ¿desea decir algo? Luna se levantó lentamente. Emilio le apretó la mano antes de soltarla. Su voz salió pequeña al principio, pero fue creciendo. Cuando teníamos 9 y 5 años, todo el mundo nos dio por perdidos. Tío Armando nos ofreció dinero por tierra muerta. Pero nuestra madrastra no nos dejó tierra muerta. Sus ojos brillaban. Nos dejó una promesa que si trabajábamos, si creíamos, si nos cuidábamos el uno al otro, podíamos hacer crecer algo hermoso, de algo que parecía sin esperanza. Este cafetal nos salvó, nos mantuvo juntos. No permitiré que nadie nos quite lo que ganamos con nuestras manos. El juez asintió lentamente. La corte encuentra a Armando Salazar culpable de falsificación de documentos legales, intento de fraude y conspiración. Sentencia: 3 años de prisión, más restitución de gastos legales a los demandantes. La propiedad de finca Esperanza Dormida queda confirmada absoluta e irrevocablemente con Emilio y Luna Torres. El mazo cayó. Luna se derrumbó en los brazos de Emilio sollozando. Gaby los abrazó a ambos. Don Tomás lloraba abiertamente y doña Patricia gritó: «Justicia» desde las bancas, provocando aplausos que el juez no silenció. Afuera, bajo el sol de mediodía, Emilio respiró por primera vez en semanas. La guerra había terminado. Habían ganado todo. Pero esa noche, con el diario en sus manos, sabía que faltaba una última verdad. La página sellada esperaba, y con ella, el adiós final de la mujer que les había dado todo. La cera roja que sellaba la última página se había endurecido durante 9 años, guardando secretos que Emilio finalmente estaba listo para conocer. Bajo el árbol donde todo había comenzado, donde habían encontrado los primeros brotes verdes, abrió el sello con manos reverentes. Luna estaba a su lado, Gaby y don Tomás cerca, formando un círculo de los que habían luchado juntos. La letra de su madrastra llenaba la página con caligrafía temblorosa pero determinada. Mis queridos Emilio y Luna,
Si están leyendo esto, lograron lo imposible. Sabía que lo harían. Cuando el doctor me dijo que tenía 6 meses, no sentí miedo por mí. Sentí miedo por ustedes 2 niños sin nadie, y Armando esperando como buitre para tomar lo que pudiera. Mi abuela de esta vino de Etiopía a México en 1947, escapando de la guerra. En su bolsa traía lo único que poseía: semillas de café de la finca de su familia en las montañas de Sídamo. Me enseñó que el café no es solo planta, es memoria, es legado, es la forma en que los muertos hablan a los vivos. Cuando me casé con su padre, heredé este cafetal abandonado. Pasé 20 años aprendiendo, fallando, experimentando. Las últimas semillas de mi abuela las planté para ustedes, sabiendo que yo no las vería florecer. No les di dinero porque el dinero se acaba. Les di la oportunidad de construir algo con sus propias manos, de aprender que son capaces de todo, de que nunca dependan de nadie para su valor. Emilio, eres más fuerte de lo que crees. Protegiste a tu hermana, pero también le dejaste volar. Eso es amor verdadero. Luna, tienes dones que ni siquiera ves todavía. Tu corazón puro es tu superpoder. Úsalo para hacer el mundo más dulce. Perdónenme por no despedirme. Habría sido más difícil para todos. Los amé desde el día que conocí a su padre. No fueron mis hijastros, fueron mis hijos. Cada latido, cada respiración, míos. El cafetal se llama Esperanza Dormida, porque así me sentía antes de ustedes, esperanza, durmiendo esperando razón para despertar. Ustedes la despertaron en mí, y yo desperté esperanza en ustedes. Sigan creciendo, como los árboles profundo y alto. Ayuden a otros niños que se sientan perdidos. Compartan lo que aprendieron. El legado no termina con ustedes. Siempre, siempre su mamá, Claudia P.D. Don Tomás, si estás leyendo esto con ellos, gracias, viejo amigo. Hiciste bien. Ella los amó tanto como yo. Debajo, con diferente letra, la mano temblorosa de don Tomás, había una última línea. Claudia me pidió escribir esto si lo lograban. Diles que el amor verdadero no es dar todo, es dar la oportunidad de ganarlo. Hice bien. Sí, amiga mía. Hiciste perfecto. Emilio no pudo leer el final. Las lágrimas lo cegaban. Luna sollozaba contra su hombro. Gaby lloraba, y don Tomás, el anciano que había cuidado el sueño de una mujer muerta durante casi una década, temblaba con cada respiración. Ella estaba en cada paso, susurró Emilio, en cada momento que queríamos rendirnos, en cada brote nuevo. Nunca nos dejó. Luna olió el aire nocturno lleno de flores de café. Emi, ella está aquí, la siento. Emilio miró las estrellas sobre el cafetal que los había salvado. Los árboles ahora alcanzaban el cielo, sus ramas cargadas con promesas que darían fruto por generaciones. Café, Luna y Sol empleaba ya a 20 familias del pueblo. Habían creado una beca para huérfanos que quisieran estudiar agricultura. El legado continuaba como ella había pedido. Siempre estuvo Lu, dijo finalmente, su voz quebrada pero completa, en cada semilla, en cada hoja, en nosotros. Y por primera vez, desde que tenía 9 años, Emilio Torres se sintió completo. La esperanza dormida había despertado, y nunca volvería a dormir. La historia de Emilio y Luna nos enseña verdades que todos necesitamos recordar, especialmente en tiempos difíciles. Primero, sobre las herencias. Claudia Torres pudo haberles dejado dinero, pero el dinero se gasta, se pierde, se lo pueden robar. Les dejó algo más valioso: la capacidad de crear riqueza con sus propias manos. El verdadero legado no es lo que recibes, sino lo que eres capaz de construir. Cuando damos todo resuelto, robamos la oportunidad de descubrir la propia fuerza. Segundo, sobre la paciencia. 9 años desde el funeral hasta la victoria. En nuestra era de gratificación instantánea, olvidamos que las cosas valiosas toman tiempo. Como los árboles que Claudia plantó, sabiendo que nunca los vería florecer, a veces sembramos para que otros cosechen. Y eso no es pérdida, es amor. Tercero, sobre el juicio ajeno. Todo el pueblo se burló de esos niños. Los expertos dijeron que fracasarían. Su familia los menospreció, pero siguieron trabajando. Las opiniones de quienes nunca ensuciaron sus manos no valen nada comparadas con la certeza de quien siembra con fe. Cuarto, sobre la familia.
Luna y Emilio no compartían sangre con Claudia, pero ella los amó profundamente. Gaby aprendió que el amor materno no es un pastel que se divide, es luz que brilla sobre todo sin disminuir. Don Tomás mostró que la familia se escoge tanto como la que nos toca. Y finalmente, sobre la justicia. El mal existe. Hay personas como Armando que roban y pisotean a los débiles, pero la verdad tiene raíces profundas. Puede tardar, pero emerge. Si estás pasando por tu propio cafetal seco donde todo parece perdido, recuerda, la esperanza nunca está muerta, solo dormida, esperando tus manos para despertarla. Porque como Claudia escribió, el amor verdadero no es dar, todo es dar la oportunidad de ganarlo.